vamos a entonar el primer himno, el himno 236, Cristo Jesucristo, si puede con la cajita. Vamos a invitar ya a los niños, si tienen algún versículo para el día de hoy. Sofía, Sara, pueden pasar ya. Chris. Dios es amor. Amén. Dios es amor. Peace I will leave you, peace I will give you. Do not let your hearts trouble, and do not be afraid. John 14:27. Amén. En English. ¿Alguien más? Christopher. Okay. The Lord is my light and my salvation. Whom should I fear? Psalms 27:1. Amén. Amen. Hannah. Hannah. Aurora. Y Brenda. Aurora y Brenda. Gracias. 4:6. Aleluya, siempre den gracias, Filipenses 4:6. Amén. Obey, okay. Dios es amor. Amén. Dios es amor. ¿Alguien más? No.
joven. Los viejitos. Nadie, ok. Bueno, esos son los himnos que tenemos para el día de hoy. Vamos a aprovechar bien al hermano Hermes hoy. Los niños van a tener clase, ya pueden pasar ya. Y el hermano Hermes ya puede pasar por acá. Una bendición tener a hermano Hermes que nos visita siempre de lejos de Nueva York y hay que aprovecharlo. Gracias, Brian. Buenas tardes a todos. Gracias al Señor por la buena oportunidad que nos da de estar aquí reunidos para alabarle y también para poder aprender de su palabra. Vamos a continuar en esta ocasión con el libro de Efesios. Es un libro maravilloso. Habíamos dicho desde el principio, cuando miramos un panorama, que era un libro que podíamos dividir en 2 secciones, siendo que tiene 6 capítulos. En la primera sección, que contiene los primeros 3, podemos mirar lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Y luego en los últimos 6 capítulos, que contiene del 4 al 6, podemos ver lo que nosotros debemos de hacer por el Señor. Ya hemos estado pensando en el capítulo 1 y en el capítulo 2 y vamos a continuar haciéndolo. Ya casi estamos terminando, en verdad, el capítulo 2, no nos falta mucho, pero hoy vamos a estar pensando en esos versículos finales de este capítulo hermoso. El capítulo 2 lo habíamos dividido en varias secciones también, y una de las secciones más importantes es la que nos habla acerca de cómo éramos en Cristo, o sin Cristo, perdón, y cómo ahora somos con Cristo. En la última ocasión, si ustedes recuerdan, cuando venimos a estudiar la palabra de Dios y alabar al Señor, pensamos acerca de esa primera sección, cómo éramos antes sin Cristo, y el retrato no era nada de bueno, era muy, muy feo en verdad. Pero hoy vamos a mirar la mejor parte, cómo somos ahora en Cristo. Vamos a leer algunos versos. Les invito a ir a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y vamos a comenzar en el versículo 13. Si el Señor lo permite, vamos a terminar hoy el capítulo 2. Y en la próxima ocasión comenzaremos el capítulo 3. Dice los versos 13. Solo vamos a leer hasta el 16 por causa del tiempo, aunque vamos a pensar hasta el número 22. Dice el verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Nuestro Dios y Padre Celestial, le damos las gracias por la bendición de estar aquí reunidos para aprender de su palabra. Gracias por habernos permitido recordar al Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, quien ofrendó su vida para rescatar la nuestra, quien padeció nuestro dolor para que nosotros no tengamos que sufrir. Le damos las gracias, Padre, porque nos ha rescatado del infierno y un día nos va a llevar a su presencia para poder estar con usted por toda la eternidad. Qué bendición y qué hermoso día será ese cuando ocurra este gran encuentro. Mientras estamos aquí, pedimos su bendición
que sea su Santo Espíritu el que nos guarde, nos dirija y que nos enseñe su palabra para ponerla por práctica. En el nombre de Jesús se lo imploramos. Amén. Muy bien, entonces vamos a estar pensando en esta segunda sección que nos habla acerca de cómo somos ahora en Cristo. Tenemos que recordar que el capítulo 2 nos habla de la reconciliación de Dios, ¿verdad?, con el hombre. No es que Dios estaba enemistado con el hombre, era el hombre que estaba enemistado con Dios. Y ciertamente Dios, que es lleno de gracia, lleno de misericordia, nos buscó a través de su Hijo para reconciliarnos. Y entonces ahora podemos ver lo que somos en Cristo. El verso 13 comienza diciendo, pero ahora, en Cristo Jesús. Esto marca un contraste entre lo que éramos antes, sin Cristo, y lo que ahora somos en el Señor. Y si usted lee en los versículos 11 y 12, va a encontrar dos frases. El verso 11 va a encontrar una frase que dice, en otro tiempo. Y en el versículo 12 va a encontrar una frase que dice también, en aquel tiempo. Entonces esos tiempos están hablando del tiempo en que nosotros no éramos cristianos y vivíamos lejos de Dios en nuestros delitos, en nuestros pecados, haciendo la voluntad de nuestros corazones perversos, y éramos hijos de desobediencia. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Aún el verso 1 de este capítulo dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces podemos mirar de que nuestra condición antes de venir al Señor era una condición deprimente. Lejos de Él, sin esperanza, separados del pueblo de Dios, sin promesas del pacto, muertos, imagínense, y condenados a ir al infierno. Entonces eso se refiere a la vida nuestra antes del arrepentimiento. Pero ahora, qué linda esa pequeña frase, pero ahora en Cristo Jesús todo va a cambiar, todo va a ser transformado, porque el Dios que es lleno de misericordia es un Dios de amor. Imagínense cuánto Él ha hecho. Y entonces podemos mirar que esta frase indica un cambio radical, total, de la condición en la que nos encontrábamos. Todo ha cambiado. Entonces el cristiano pasó primeramente de la muerte, ahora pasó a la vida. ¿Por qué? Porque Cristo vino a morar a nuestro corazón. Él es la vida. Él es la vida en cada uno de nosotros. Si usted lee el versículo 1 y el versículo 5, es lo que enseña. El verso 1 enseña que estábamos muertos, pero ahora en el verso 5 dice, nos ha dado vida eterna. Y esa vida está en su Hijo, al Señor Jesucristo. Pero también hemos pasado de esclavitud a la libertad. En el verso 2 dice que éramos esclavos del maligno, esclavos del pecado. Pero ahora en Cristo tenemos libertad. Tenemos poder para resistir el pecado, para decir no a la tentación. Y si el cristiano cede a la tentación, no es porque no tenga poder, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si el cristiano cede a la tentación es porque queremos, ¿verdad? Es porque nos descuidamos, es porque no escuchamos la voz del Espíritu y entonces hacemos caso omiso. Pero ese es otro cambio. De la condición en que nos encontrábamos de esclavitud, ahora estamos en la libertad de resistir el pecado y decir no, ¿verdad? Pero también, si usted lee los versículos 3 y el versículo 6, antes estábamos condenados. Esa era nuestra condición. Hijos de ira, pero ahora hemos sido salvados, hijos de bendición a través del Señor Jesucristo, al punto que Dios nos ve, dice, sentados en los lugares celestes con Cristo. ¿Qué le parece? Es un cambio total, es un cambio radical. Entonces podemos resumir que antes estábamos muertos, éramos esclavos, hijos de ira, pero ahora en Cristo estamos vivos porque Él es nuestra vida. Y estamos libres de la esclavitud del pecado porque ahora tenemos un poder que es el Espíritu para poder resistir, decir no al pecado. Y Dios nos ha hecho hijos. Y si somos hijos, entonces somos herederos y por eso nos ve sentados en los lugares celestes con
Cristo. Pero vamos a mirar más a fondo este aspecto, ¿verdad? De que somos lo que somos ahora en Cristo. Eso está desde el verso 13 hasta el último verso. Y vamos a pensar acerca de estos versículos. ¿Y qué dicen exactamente, verdad? Lo que somos ahora, acuérdense que solo es posible en Cristo. Y todos los versículos hacen siempre referencia. Cualquier cosa que Dios cambió, cualquier cosa que Dios hizo, siempre dice en Cristo, o por la sangre de Cristo, o en Él. Esas son las frases que se repiten una y otra vez, porque nosotros no podíamos hacer nada, no podíamos librarnos del pecado. Así que Cristo tuvo que venir a hacer todo por nosotros. Él vino del cielo a la tierra a buscar lo que se había perdido. Entonces podríamos decir que Él es el autor del libro de nuestra vida. Él es el arquitecto del templo de nuestro corazón. Él es el doctor de nuestra salud espiritual. Y Él es el dador de todas las bendiciones, hermanos. Todas las bendiciones espirituales descritas en este libro y en toda la Biblia. No creamos que las únicas bendiciones que nosotros disfrutamos son las que mencionan este capítulo. Hay miles de bendiciones. Y hay un montón de más bendiciones que tal vez no están mencionadas aquí, que vamos a tener en los cielos, que no se revelaron. Qué grande, en verdad, alegría va a ser estar con el Señor. Muy bien, entonces la primera cosa que vemos ahí en el verso 13 dice, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Note esa frase, por la sangre de Cristo. No fue que usted se acercó de ninguna forma. Fue por la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué significa esto? Que estábamos lejos, pero ahora hemos sido hechos. No se hizo usted, hemos sido hechos, ¿verdad? Cercanos por la sangre de Cristo. Esa palabra ahí, lejos, nos habla y hace referencia a lo que el pecado había causado en nuestra vida. El pecado separa al hombre de Dios. Desde que el hombre estaba en el jardín del Edén, ahí estaban Adán y Eva, eran perfectos, eran inocentes, eran sin pecado, pero podían pecar, lastimosamente. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Entonces, como Dios es un Dios perfectamente santo y no puede tolerar el pecado, tuvo que sacarlos, ¿verdad? Y entonces fueron alejados a causa del pecado en la vida de Adán y Eva. Y ciertamente nosotros somos hijos de Adán y Eva y también estábamos en la misma situación, lejos de Dios a causa del pecado. Entonces podemos mirar que Dios, que es grande en misericordia, sabía que nosotros no nos podíamos acercar. Aún acercarse a Dios es sumamente peligroso si uno viene en sus pecados. Ustedes se recuerdan a Usías, creo que era, que llevaban el arca de Dios y cuando la iban cargando, entonces se tropezó la carreta en alguna piedra u hoyo y entonces él miró como que se iba a caer y se acercó. ¿Se acercó a qué? A sostener el arca, pero allí estaba Dios, ahí estaba la misma presencia de Dios. Y cuando él la tocó, ¡fum! Dios se airó, se enojó y lo mató ahí mismo. Entonces acercarse a Dios no es así nomás. Entonces nosotros no nos podíamos acercar, pero Él se acercó. Imagínense cómo hizo Dios. Dios siendo un Dios tan puro y tan santo, vino, mandó a su Hijo, tomó un cuerpo y entonces vino a morar entre nosotros, a pesar de que el pecado nos separa. Ahora, eso es un milagro, de que Dios venga a morar entre pecadores. Eso es algo sorprendente, ¿verdad? Pero lo hizo, a pesar de que sabemos que el pecado separa, como Isaías dice en el capítulo 59 y verso 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea que el pecado no solo nos mantenía lejos, pero el pecado era una barrera, como una muralla divisoria que no nos permitía tener esa comunión íntima con el Señor.
Entonces, el no tener a Dios produce muchas cosas. Produce muerte espiritual. Produce un andar en el pecado. Eso significa que el hombre en verdad va a vivir lejos totalmente de Dios, sin comunión. ¿Por qué? Porque una persona que ama el pecado no ama la luz. Por eso odiaban al Señor Jesucristo, porque el Señor hacía lo que era siempre correcto y hacía lo que el Padre le decía. Entonces el hombre estaba lejos de Dios, estaba muerto, y por estar en esa condición sabemos que no escuchaba a Dios de ninguna forma. Entonces ahora, ¿cómo hace Dios para alcanzarnos a nosotros, para acercarse a nosotros? Primeramente, es el hecho de que Él tenía que quitar el problema del pecado. Ya que el pecado era la barrera, ya que el pecado era la pared que nos dividía, no nos permitía tener comunión, entonces nosotros no podíamos acercarnos, pero Dios envió a Cristo y lo primero que hizo fue darle un cuerpo. El Señor Jesucristo siempre ha existido, es espíritu, y Él vino y tomó un cuerpo. Por eso el libro de Hebreos, que no sabemos quién lo escribió, dice claramente, me preparaste cuerpo. Y entonces cuando llega aquí, nace de la Virgen María, entonces crece y luego se hace un adulto, ¿verdad? Y entonces muere por nosotros, derrama su sangre en la cruz del Calvario para pagar por todos nuestros pecados. Y ahí está la conexión. ¿Cuál es la conexión? Es clara, es maravillosa. Si el pecado era lo que nos separaba de Dios, ahora el Señor muere por nuestros pecados, elimina el pecado, lo quita el pecado, quiere decir que ahora nos podemos acercar a Dios. No porque nosotros hayamos hecho algo, sino porque Él quitó la pared divisoria, Él quitó los pecados entre nosotros y Él para que nosotros pudiésemos ir a Él y arrepentirnos de nuestras faltas. Pero Cristo tuvo que sufrir. No fue fácil. No fue fácil. El precio fue extremadamente alto. El Señor pagando la deuda que Él no debía. La debía usted y yo. Y ahí en la cruz del Calvario, Él tuvo que sufrir un dolor cruento, rechazo del hombre, rechazo aún de su propio Padre, ¿verdad? Pero lo hizo por amor a usted y por amor a mí y para que el pecado pudiese ser eliminado. Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón o remisión de pecado. Entonces usted puede mirar cómo Dios tuvo que ofrecer a su Hijo para acercarnos a nosotros a Él. No había otra manera. Yo siempre digo, ¿por qué el Señor tenía que sufrir? ¿Por qué tenía que escoger ese camino tan duro, tan difícil? Bueno, es que para hacer la justicia que demandaba, ¿verdad? Todo ese sacrificio y nuestras maldades era necesario que alguien fuera sacrificado y el Señor decidió ocupar nuestro lugar. Entonces esa fue la primera cosa. Ahora la segunda está en el versículo 14. Entonces Dios ya nos ha acercado a través de Jesucristo, aun cuando antes éramos enemigos, ahora somos sus amigos y más que amigos, sus hijos. Como dice 2 Corintios 5:18, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pero en Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora, ¿qué hizo la reconciliación? Produjo paz. Bueno, cuando dos personas se pelean, están enojados. Pueden ser enemigos acérrimos. Bueno, hay familias que a veces se odian tanto que se matan una con otra. Hay enemigos que se odian tanto que se matan unos con otros, ¿verdad? Y entonces en la condición que nosotros estábamos, cuando no estábamos en Cristo, éramos enemigos de Dios. Pero el Señor nos buscó, nos acercó a Él, nos salvó, nos perdonó, nos hizo sus hijos, pero ahora vino a producir paz. Paz, es lo que dice el versículo 14, porque Él es nuestra paz. Ahora hay dos palabras, una en el Nuevo Testamento y una en el Antiguo Testamento que significan paz. La del Nuevo Testamento, eirene, esa palabra en griego significa
armonía, reconciliación, ausencia de enemistad, restaurar a una relación correcta que antes había estado rota. Y todo eso se incluye, porque nosotros no podíamos hablar con Dios, no podíamos tener comunión con Él, porque el pecado había roto nuestra relación. Pero cuando Él nos salvó, entonces restauró esa comunión con Él para que podamos orar, para que podamos hablar y estar junto a Él. Eirene, eso es lo que significa en el Nuevo Testamento. Pero esa palabra está íntimamente relacionada, con otra palabra en el Antiguo Testamento, que significa también paz, que ustedes han oído un montón de veces, que es el saludo de los judíos, ¿verdad? Y esa palabra hebrea es shalom, shalom. Y shalom significa bienestar completo. Bienestar completo significa integridad, restauración también, como significa la palabra eirene, y vida en armonía con Dios. Eso es lo que significa en el Antiguo Testamento shalom. Entonces en la Biblia vemos cómo Dios ha hecho la paz en el corazón del hombre. Pero esta paz abarca muchos aspectos. Abarca un aspecto interno, primeramente, que es el hecho de saber de que hemos sido perdonados. No debemos nada al Señor, no porque hicimos algo nosotros, sino porque Cristo lo hizo, y ahora el creyente se siente gozoso, feliz de saber que es un hijo de Dios, que no le debe nada, porque Cristo ya murió, fue sepultado y resucitó por nosotros y está en nosotros. Y el Padre nos ve a cada uno de los que somos suyos como si fuéramos igual a Cristo. Así nos mira como que si fuéramos su Hijo Jesucristo, sin pecado. Imagínense. Entonces podemos mirar que eso es, Dios ha hecho la paz interna, pero hay una paz externa también. Una paz externa en la que los hermanos podemos llevarnos bien unos con otros y también con la gente. Porque el creyente no tiene que andar peleando con los vecinos, ¿verdad? No tiene que andar peleando con los compañeros de trabajo. Él tiene que mantener la paz. Aunque sean ellos injustos, aunque los vecinos se traten de aprovechar y hagan cosas que no deben de hacer, aunque los compañeros traten de que uno trabaje más que ellos y darle el trabajo de ellos, ¿verdad? No es que uno va a ser tonto, no estoy diciendo eso, pero lo que estoy diciendo es uno tiene que mantener la paz, porque siempre va a haber gente que se va a querer aprovechar, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, pero el creyente debe ser pacífico. Ya la paz de Dios está en nosotros, y ciertamente abarca tanto lo interno como lo externo. En la Biblia hay muchos casos que podríamos mencionar. Un caso, por ejemplo, Abraham, paz en medio del conflicto. En medio del conflicto. Ustedes saben la historia de Abraham, y yo quisiera hacer referencia cuando Abraham y Lot tienen tanta, por así decir, tanta riqueza en ganados, que los pastores de Lot y los pastores de Abraham, cuando están llevando todo el ganado tal vez a una fuente o a un lugar donde pastaban y comían, entonces no era suficiente. Y los pastores dijeron, no, nosotros tenemos que estar aquí. Y él no, es que Abraham es más viejo, tiene que tomar este lugar para su ganado. Y entonces se pelearon los pastores. Se pelearon los pastores de Lot con los pastores de Abraham. Pero luego Abraham, cuando escucha, va y busca a Lot, que era su sobrino, y le dice en Génesis 13:18, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. O sea, la paz de Dios que había en el corazón de Abraham no lo lleva a pelear, lo lleva a mantener la paz. Abraham era mucho más rico que Lot y muy probable era mucho más poderoso, porque acuérdense cuando Lot lo capturan unos enemigos, dice que Abraham agarró sus hombres y fue y lo rescató. Bien podía haberle peleado ahí y decir, bueno, ¿y qué? Vos sos mi sobrino, aquí quien manda soy yo. Poner su
¿verdad? Poder primeramente económico, su poder en militar y también su vejez. Soy el mayor, soy tu tío, pero no hace eso. Él viene y no nos vamos a pelear, le habla de una manera amorosa, le dice, ¿por qué? Porque somos hermanos. Porque somos hermanos. Los hermanos no deberíamos de pelearnos, pero a veces pasa. Pero si pasa, debemos de perdonarnos. Por eso la Biblia dice, no dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo, ¿verdad? Pero a veces pasa no un día, pasa una semana, un mes, Dios quiera que no pase más. Pero deberíamos de perdonarnos, porque Dios nos manda, ya tenemos la paz, Cristo es nuestra paz, tenemos paz interna, debemos de mantener la paz entre nosotros, como lo hizo Abraham. José, paz después de la traición. Ahora póngase a pensar lo que había pasado. José, sus hermanos lo habían odiado, lo habían maltratado, lo habían vendido, lo trataron de asesinar. Si usted lee los capítulos desde Génesis 37 en adelante, lo trataron de asesinar, pero porque uno de ellos, Rubén, intercedió, dice, no, ¿cómo vamos a hacer eso si es nuestro hermano? Es nuestro hermano, no lo vamos a matar. Mejor vendámoslo, tirémoslo en un hoyo, y eso fue lo que hicieron, porque él pensaba regresar a la noche y sacarlo. Lo que no se imaginó es que los hermanos iban a venderlo inmediatamente cuando pasaron unos comerciantes. Y ya saben el resto de la historia, cómo José va hasta Egipto, lo acusan de cosas que nunca había hecho, de violar a la esposa de Potifar, lo meten a la cárcel y todo eso él lo pasa sin quejarse delante de Dios, sin llenarse de amargura ni resentimiento en contra de sus hermanos, que bien podía haberlo hecho. Me hacen una a mí y miren, lo primero que yo siento es rencor. Lo digo por mí, no lo digo por ustedes. Es bien difícil dominar eso. Es bien complicado no sentirse ofendido y enojado contra alguien que te hace un daño, sea quien sea. Pero José nunca se llenó de rencor. Eso no quiere decir que no les tenía que enseñar una lección, porque cuando ya José, Dios lo exaltó porque fue fiel y obediente a él, entonces es el gobernador de Egipto. Y allá van los hermanitos, los 11 hermanos, 10 primero, ¿verdad? Y van allá y ¡fum! Y lo reconoció. Ellos no lo reconocían a él porque había cambiado. De 17 añitos hasta 30 que tenía más o menos en ese tiempo, él había cambiado bastante, ¿verdad? Y además de eso, posiblemente tenía más la apariencia de un egipcio que de un hebreo. Entonces no lo reconocieron, pero él sí lo reconoció. A todos sus hermanos. Sabía las edades, sabía los nombres, entonces les dio la lección. Pero ¿qué hubiera hecho otra persona? Le podía haber vengado si se hubiera llenado de rencor y de amargura y de odio. No lo hizo. Cuando ellos descubren, porque él se revela que es José su hermano, ¿qué le dicen ellos? Él les dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Paz. Él tenía paz en su corazón. No hay mejor cosa que eso, que tener paz en el corazón, a pesar del daño que alguien nos pueda haber hecho, ¿verdad? Y haberlo perdonado aún antes de que nos pidan perdón. ¿Por qué? Porque a veces sufre más al que ofenden, porque el que se ofende se llena de odio, de rencor y de amargura. Y el otro está tranquilo, como que no ha hecho nada malo. Entonces hay que aprender a perdonar aún antes de que vengan a pedir perdón, como José. José pudo controlar, porque todos estos sentimientos, porque tenía paz en medio de la traición. David, paz en medio del peligro. Ahí está Saúl queriéndolo matar una y otra vez, le tiró la lanza, pero David no se llena tampoco de odio en contra de Saúl. Y él dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. O sea que David, ahora, ¿qué haría usted si Trump lo anda buscando para matarlo a usted? Pues yo no podría dormir porque me va a encontrar en cualquier lado. Ahora con toda la tecnología que hay, si ando un celular me puede ubicar con un GPS. Tendría que botar los celulares, tendría que botar cualquier cosa que ande. Mudarme de la casa, no pasar por donde hay cámaras, un solo relajo, ¿verdad? Y aquí está David sabiendo que el rey de Israel lo anda buscando. Aunque no tenían toda esa tecnología, lo podía encontrar y varias veces lo encontraron, pero Dios lo guardó.
Pero él podía acostarse como tranquilo. ¿Por qué se acostaba tranquilo? Porque es lo que dice en el versículo, ¿verdad? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esa paz que solo Dios nos la da. Eso fue lo que ahora recibimos. Cuando estábamos en el mundo, usted y yo no teníamos paz, aunque pensáramos que teníamos paz. Por eso el Antiguo Testamento dice que el impío es como el mar en tempestad. Así dice. Es como el mar en tempestad. Un mar en tempestad no tiene paz. Es violento, ¿verdad? Y entonces podemos mirar de que es el hombre sin Cristo no vivía en paz. Pero ahora en Cristo tenemos paz, como Abraham, como José, como David, ¿verdad? Y como muchos otros hijos de Dios. Pero el verso 14, ¿verdad? Perdón, el verso 14 del capítulo 2 dice que Cristo es nuestra paz. ¿A qué está haciendo referencia ahí? O sea que en otras palabras lo que está diciendo, Cristo hizo la paz en vosotros y entre vosotros. Ese es el significado. Por eso los versículos 15 al 16 van a dar un ejemplo de esa paz. Y el versículo 15 y 16 dicen, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Aquí va a dar el ejemplo de esa paz, lo que puede lograr. Y una vez más, note lo que dice, ¿verdad? Para crear en sí mismo. Quiere decir que esa paz la logró el Señor, no nosotros. Verso 16, y mediante la cruz, ¿quién estaba en la cruz? Cristo. Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ahora, ¿de qué está hablando? Bueno, está hablando de dos grandes grupos, los gentiles y los judíos. Antes existían una gran enemistad entre judíos y gentiles debido a las costumbres, a la religión, a las leyes ceremoniales, como dice aquí en estos versículos. Entonces había una separación durante toda la historia de Israel con los gentiles. Había una gran separación entre ambos pueblos. Y ciertamente Israel era muy celoso de no mezclarse con otras naciones. Ahora, ¿a qué leyes se está refiriendo? ¿Verdad? Porque aquí dice leyes expresadas en ordenanzas. Ahora estas leyes, aunque buenas, marcaban que separación. Porque, por ejemplo, cuando iban al templo, los judíos podían ir a cualquier parte del templo, excepto a las áreas donde solo podía entrar los sacerdotes y los sumos sacerdotes, pero de ahí alrededor y donde podían ir, ellos entraban. Pero los gentiles eran sumamente restringidos, tenían que estar afuera. Podían ir, pero no podían entrar a un montón de partes. ¿Por qué? Porque los trataban con desprecio. Entonces podemos mirar de que había una gran enemistad. Aún se mostraba donde estaban ubicados en el templo. Pero dice, aboliendo en su carne estas enemistades. ¿Qué significa en su carne? Significa en su humanidad. Cristo vino en persona a quitar estas diferencias, estas enemistades. Y cuando dice abolió, tenemos que tener cuidado, porque abolir ahí no significa que el Señor Jesucristo desaprueba la ley, ya que sería una contradicción. ¿Con qué? Con el libro de Mateo, capítulo 5, verso 17, donde dice, no penséis que he venido para abolir o abrogar, como dice en el verso, la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, ahí dice las enemistades. Vino a abolir las enemistades. O sea, quitar esa pugna, esas diferencias que eran producidas por la manera en que ellos, ¿verdad? Los judíos llevaban estas leyes y mandamientos en ordenanzas. ¿A qué leyes y ordenanzas? Bueno, podríamos mencionar algunos. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, los sacrificios, las ceremonias de purificación que se hacían todos los días, reglas del templo, dietas. Usted puede leer todo el libro de Levíticos, todo el tipo de dietas que ellos tenían que tener, comidas que no podían comer, comidas que sí podían comer, fiestas que eran
Todo esto, símbolos o sombras de lo que iba a ser verdaderamente, lo que iba a producir la reconciliación y el perdón. Todos esos sacrificios, todas esas ceremonias apuntaban a Cristo. Todo eso era sombra de la realidad. Cristo muriendo por nosotros en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados y abolir la enemistad, ¿verdad? Y todas estas costumbres que simplemente tapaban el pecado para ser reemplazadas por la obra de Cristo que quita el pecado y lo perdona y nos hace nuevas criaturas. Entonces, eso es lo que quiere decir en estos versículos, en verdad. Entonces, no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Entonces, Cristo eliminó la enemistad, quitó esa barrera, ¿verdad? Legal y ceremonial que separaba a los hombres de Dios. No los mandamientos. No podemos pensar que se está refiriendo a eso. Entonces, la ley expresada en ordenanza, esa pequeña frase, ya no es o ya no se usa como el medio de reconciliación o de santificación, sino más bien ahora es por medio de Cristo, su sacrificio en la cruz y su gracia. Como dice ahí Hebreos 10, 9, 10, donde leo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados, ¿mediante qué? No las leyes ceremoniales, no los sacrificios que se sacrificaban todos los días, sino mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre, mientras que los sacrificios se hacían todos los días. Miles y miles de animales sacrificados todos los días, sin parar, ¿verdad? Cada semana, cada mes, cada año. Y era entonces algo que se hacía solo para tapar el pecado, no para perdonarlo ni para quitarlo. Pero entonces Cristo sí hizo la paz, ¿verdad? La paz que es única a través de él. Como dice ahí Efesios, verso 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Él vino a predicar la paz. ¿A quién? A vosotros que estabais lejos y a los que estaban, ¿qué? Cerca. Una vez más, sigue hablando de los mismos dos grupos, ¿verdad? Cuando dice Cristo vino, está diciendo que vino del cielo a nuestro mundo para anunciar que las buenas nuevas. Esa palabra buenas nuevas en el griego es evangelio o evangelium. El Señor vino a predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación que era su propia vida. Y Él vino a hacer la paz por medio de ese sacrificio que era la ofrenda de su propio cuerpo en la cruz del Calvario. Y cuando dice ahí, ¿verdad? A los que estaban lejos, ¿a quién se refiere? A los gentiles. Y a los que estaban cerca, se refiere a los judíos, que trataban de guardar la ley, pero nunca la pudieron guardar. No por lo menos a la perfección. Si guardaban 2 o 3 mandamientos y violaban uno, eran culpables de todos, como en el presente. Usted puede tratar de guardar la ley para ser salvo, pero nunca va a ser salvo. Porque podemos guardar 9 de los 10, pero si usted miente, ya violó toda la ley. Y no hay nadie que obedezca la ley a perfección. Entonces siempre hay algún mandamiento que quebrantamos. Pongamos el que consideramos el más chiquito, pero es el que todos hemos fallado y siempre fallamos de alguna o de otra forma. No mentirás, no levantarás falso testimonio, ¿verdad? Entonces, y podemos pecar de 1000 maneras, mintiendo los impuestos, hablando críticas contra alguien, aumentándole, ya está mintiendo usted, aunque usted no lo crea, ¿verdad? Y cuántas otras cosas más. Entonces podemos mirar de que no es la salvación por medio de la ley. Dios tenía que enviar al Señor Jesucristo. Él vino a predicar las buenas nuevas de salvación, de la paz, y hizo la paz, ¿verdad? Entre el hombre y Dios, que es la paz, podemos decir, o la reconciliación vertical, eliminando las enemistades entre el hombre y el Señor, pero también entre el hombre con el hombre, que es la reconciliación horizontal entre judíos y gentiles, aquí explicada por el apóstol Pablo. Pero luego el verso 18 nos habla acerca de algo más que tenemos. Nos ha acercado, tenemos cercanía con Dios, o sea, comunión con el Señor, tenemos paz con el Señor, ¿verdad? Tanto interna como externa,
y debemos de mantener esta paz con el prójimo y, ¿verdad? Todos con todos, siempre. Pero el verso 18 nos dice ahora algo más, que ahora somos en Cristo, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, nosotros pensamos en todo lo que hacían en el Antiguo Testamento. Nos vamos a dar cuenta que eran pocos los que podían entrar a la presencia de Dios. En el tabernáculo, por ejemplo, los sacerdotes que iban a sacrificar podían entrar hasta el lugar santo. El sumo sacerdote podía entrar hasta el lugar santísimo. Las personas podían entrar al atrio, ¿verdad? Pero de ahí afuera, todos afuera. Entonces podemos mirar de que habían como niveles de cercanía a Dios, pero ahora en Cristo, dice, porque por medio de Él, Cristo, los unos y los otros, otra vez los dos grupos. ¿Cuáles son los unos y los otros? Los que estaban lejos y los que estaban cerca, los judíos y los gentiles. Dice todos. Ahora pues tenemos una entrada por un mismo espíritu al Padre. No había acceso a Dios así nomás, pero ahora todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, gentiles y judíos, podemos tener comunión con el Dios eterno, ¿verdad? Los unos y los otros. Tenemos entrada libre, significa libre acceso, directo, personal, a la misma presencia de Dios, ¿verdad? A la misma presencia de Dios. Ahí en el libro de Romanos 5:2 dice, por medio de Él tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y si usted lee Hebreos 4:16 también añade, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Entonces tenemos libre entrada, hermanos. Usted puede acercarse a Dios en su casa, puede acercarse a Dios en la iglesia, puede orar, puede alabar, puede adorarle. ¿Por qué? Porque tenemos libre entrada en Él, en el Señor Jesucristo. Pero, ¿qué más dice el verso? Por un mismo espíritu, por un mismo espíritu. Y el espíritu aquí es el Espíritu Santo. Él es el medio, el cual, ¿verdad?, nos ayuda y nos da acceso al Padre. Entonces podemos mirar que no hay diferentes caminos, uno para los judíos y uno para los gentiles. No, es por el mismo Espíritu. Todos somos enseñados por el Espíritu. Todos somos guiados por el mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Nos redarguye cuando pecamos, ¿verdad? También. Y ciertamente Él nos da acceso a la misma presencia de Dios por este Espíritu. Pero por último, bueno, no es el último, creo, aunque se me está terminando el tiempo. Verso 19 dice, tenemos también una nueva ciudadanía. Así que ya no sois, dice extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces ahora tenemos cercanía, tenemos paz, tenemos entrada libre al Padre, pero también tenemos una ciudadanía. Si usted leyó en los versículos anteriores, se va a dar cuenta que creo que uno de los versículos, si no me equivoco, el 12, dice de que nosotros éramos extranjeros. Pero ahora, ¿qué dice aquí? Ahora somos ciudadanos. Verso 19 dice, así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Verdad? La mayor parte de la gente en el mundo quieren venir a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque quieren disfrutar de los beneficios de este país y quieren ser ciudadanos, ¿verdad? Ciudadanos. Y eso es una gran bendición, aunque uno no lo crea. Es una gran bendición ser ciudadano de Estados Unidos. Le da una apertura en diferentes áreas en todo el mundo a los que son ciudadanos de este gran país. Esa es la misma idea ahí. Israel gozaba de las grandes bendiciones de Dios, pero los pueblos alrededor, ninguno de ellos, porque eran pueblos perversos, malvados. Entonces eran extranjeros, eran advenedizos, como dice. Pero ahora, ¿qué quiere decir eso? Antes, sin Cristo, los gentiles que eran extranjeros, es decir, ajenos al pacto de Dios.
sin acceso a su pueblo o al pueblo y a las promesas de Israel, ¿verdad? Y el gozo de todo lo que Dios proveía. Entonces eran extranjeros, pero también dice advenedizos. ¿Qué significa la palabra? Indica personas externas, sin derecho, sin herencia. Eso es lo que significa la palabra advenedizos. Ni derecho de participar de los bienes de ese país. Entonces, en este caso, Israel. Así éramos nosotros. Éramos extranjeros y advenedizos. Y esto simbolizaba la condición de separación que teníamos antes sin Cristo, pero ahora ¿qué somos? Mire lo que dice el versículo. Conciudadanos, somos ciudadanos celestiales en Cristo. Y no solamente somos ciudadanos, dice de los santos. O sea que usted fue hecho santo. Y si es santo, es hijo. Y si es hijo, es parte de la familia de Dios. Eso es una condición extraordinaria. Porque no solamente es, ¿verdad?, que se volvió un ciudadano del país, sino que es considerado, ¿verdad?, parte de la familia. Cuando uno adopta un hijo, uno dice, bueno, es adoptado. Se considera parte de la familia. Pero Dios no solo nos adoptó, sino que nos hizo como que si fuéramos en verdad sus hijos. Y es que así fue, porque nacimos de nuevo. Entonces somos conciudadanos, somos santos y miembros de la familia del Señor, ¿verdad? Pero por último, tenemos crecimiento como un templo aquí. Con esto vamos a terminar, ya se me pasó el tiempo. Efesios 2, 20 al 22, y así le damos fin a este capítulo 2. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces ahora también el creyente ahora puede crecer. Y puede crecer espiritualmente para glorificar, para alabar, para adorar al Señor. Es como cuando uno va a hacer una casa. Usted mira que ponen los fundamentos y luego ponen la primera línea de ladrillos o de bloques, lo que sea, ¿verdad? Y entonces usted dice, oh, ya va creciendo. No usamos la palabra crecer, sino que ya la están construyendo, dice la casa. Es lo mismo, construir, ¿verdad? Y en el sentido de aquí es crecer, el creyente crece. Ahora, ¿cuánto estamos creciendo nosotros? Cada año que pasa, debemos de crecer a la imagen misma del Señor Jesucristo. Y aquí dice que nosotros somos como un templo, cuando va siendo edificado, y así nosotros también somos una familia que va creciendo en el Señor para servirle y glorificarle. Entonces, hermanos, podemos gozarnos de que lo que éramos antes, ya no lo somos. Ya no lo somos. No estamos muertos ya. No somos hijos de ira. No estamos bajo el poder de Satanás, ¿verdad? Ahora estamos en la luz. Somos hijos de Dios. Tenemos el poder del Espíritu para decir no al pecado. Y mire todas las cosas que mencionamos aquí que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Nos ha acercado a través de la obra de salvación del Señor Jesucristo. Nos ha dado paz interna y externa. Nos da libre entrada a su mismo trono, a su misma presencia. Y además tenemos ciudadanía celestial con Cristo. Ya nos ve sentados. Somos sus herederos de todas las cosas venideras en el reino que se va a establecer en este mundo y todo lo que el Señor hará por toda la eternidad sin fin. Ahí vamos a estar con Él para servirle. Y por último, somos parte de este templo que crece. Que tal vez sería bueno en el próximo mes mirar un poquito más de esto, pero vamos a ver si se hace o no. Entonces, el Señor nos ayude, hermanos, a mirar lo que ahora somos en Cristo. Y que el Señor nos bendiga en esta tarde con su palabra. Amén, muchas gracias, hermano. Todo puesto de pie, vamos a entonar el último himno. Hermano habló mucho de estar lejos. Entonces vamos a entonar el himno
188, lejos de mi Padre Dios. ¿Cuántos está bendecido? Amén. Lejos de mi Padre Dios, y por Cristo hallado, por su gracia y por su amor, fui por él salvado. Es Jesús mi Señor, mi alegría eterna. Él me amó y me salvó. En su gracia tierna. Es Jesús mi Salvador, fiel en su constancia, toda mi necesidad, su resto abundancia. Jesús, mi Señor, mi alegría eterna. Él me amó y me salvó. En su gracia tierna. Cerca de mi buen pastor, vivo cada día, toda gracia su Señor, haya el alma mía. Es Jesús. Es Jesús, mi Señor, mi alegría eterna. Él me amó y Él me amó y me salvó. En su gracia tierna. Háblame, Señor Jesús, para que no caiga, cual sarmiento de la vida de ti traiga. ¿Me escucho? Es Jesús, mi Señor, mi alegría eterna. Y Él me amó y me salvó. En su gracia tierna. Amén. Pueden tomar asiento. Los anuncios son los siguientes. El sábado